Para comenzar a describir este tema, es preciso analizar primeramente las definiciones y generalidades de los aspectos de soldadura. La soldadura es un proceso de unión entre metales por la acción del calor con o sin aportación del material metálico nuevo, dando continuidad a los elementos unidos. Es necesario suministrar calor hasta que el material metálico de las piezas funda y se mezclen entre ellas. En el caso de la soldadura con material de aporte, el calor suministrado deberá fundir dicho material para que con este las superficies a soldar sean unidas. Clasificación de los tipos de soldadura. Se puede clasificar de diferente manera, pero es posible distinguir primeramente los siguientes tipos de soldadura. Soldadura heterogénea. Es aquella que se efectúa entre materiales de distinta naturaleza con o sin metal de aporte, o entre metales iguales pero con distinto metal de aporte. Soldadura homogénea. En esta soldadura, los materiales que se sueldan y el metal de aporte, en caso de que lo haya, son de la misma naturaleza. Si no hay metal de aporte, las soldaduras homogéneas se denominan autógenas. Por soldadura autógena se entiende que es aquella que se realiza sin material de aporte, de manera que se unen cuerpos de igual naturaleza o estructura por medio de la fusión de los mismos. Así, al enfriarse, forman un cuerpo único. La soldadura por fusión es la categoría más importante e incluye 1. La soldadura con arco eléctrico. 2. La soldadura por resistencia. 3. La soldadura con oxígeno y gas combustible. 4. Otros procesos de soldadura por fusión, los que no se pueden clasificar en alguno de los primeros tres tipos. Para el tema que abordamos en este video, la soldadura por arco eléctrico es en la que nos profundizaremos. La soldadura con arco eléctrico, SAC o arc welding en inglés, es un proceso de soldadura en la cual la unión de las partes se obtiene por fusión mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo y el material de trabajo. Un arco eléctrico es una descarga de corriente eléctrica a través de una separación en un circuito. Se sostiene por la presencia de una columna de gas térmica ionizada denominada plasma, a través de la cual fluye la corriente. La energía eléctrica del arco eléctrico, así formado, produce temperaturas de 5500 grados Celsius o mayores, que son lo suficientemente calientes para fundir cualquier metal. En la mayoría de los procesos de soldadura con arco eléctrico se agrega un metal de aporte durante la operación para aumentar el volumen y fortalecer la unión soldada. Los electrodos consumibles contienen el metal de aporte en la soldadura con arco eléctrico. Están disponibles en dos formas principales: varillas, también llamados bastones, y alambres. Un inconveniente con las varillas de soldadura consumible es que deben de cambiarse de forma periódica, reduciendo el tiempo de arco eléctrico del soldador. El alambre para soldadura consumible tiene la ventaja de que puede alimentarse en forma continua al pozo de soldadura desde bobinas que contienen alambres en grandes cantidades. De esa manera se evitan las interrupciones frecuentes que ocurren cuando se usan varillas para soldadura. Hablando sobre los procesos de soldadura con arco eléctrico que usan electrodos consumibles, nos enfocaremos en el proceso más empleado en la automatización de soldadura: la soldadura metálica con arco eléctrico y gas, o en inglés Gas Metal Arc Welding. Es también conocida como soldadura MIG por sus siglas en inglés Metal Inert Gas o Metal Arc Gas MAG. Es un proceso en el cual el electrodo es un alambre metálico desnudo consumible y la protección se proporciona alimentando al arco eléctrico con un gas. El alambre desnudo se alimenta en forma continua y automática desde una bobina a través de la pistola de soldadura. La especificación AWS A5.18 dicta las normas de clasificación del material de aporte para los procesos de soldadura con protección gaseosa. En este caso, los electrodos se denominan de la siguiente forma: ERXX-SX, donde cada término significa lo siguiente. E indica el electrodo para soldadura por arco. R indica aporte que funde por un medio diferente que el que conduce la corriente del arco eléctrico. XX indica la resistencia a la tracción nominal del depósito de soldadura. S indica que el electrodo es sólido. X, el último número, indica la composición química del electrodo.
Continuos desarrollos al proceso de soldadura MIG lo han convertido en un proceso aplicable a todos los metales comercialmente importantes como el acero, aluminio, acero inoxidable, cobre y algunos otros. Por esta razón es la que generalmente se emplea en la automatización del proceso de soldadura. La implementación de la automatización de soldadura es aplicable para una infinidad de situaciones, pero como cualquier tipo de automatización del proceso industrial, debemos considerar una serie de etapas o una metodología estratégica para su adecuada ejecución. Número 1. Análisis del proceso. Se trata de estudiar el proceso completo y buscar puntos de mejora. Número 2. Búsqueda de soluciones. Hay que buscar elementos sustitutivos para la situación actual, robótica industrial, maquinaria, diferentes tipos de automatismos, etc. 3. Instalación. Una vez elegida la solución, hay que asegurar su correcta instalación y puesto a punto. Este proceso es delicado, porque de él depende en gran medida un resultado óptimo del desarrollo. 4. Formar al personal en la mejora. Es posible que haya pequeñas reparaciones, cambios de herramienta, etc., que pueda realizar un operario. Para ello tendrá que estar formado en la tecnología implementada. 5. La comprobación. Una vez que el automatismo está en marcha, debemos comprobar que funcione como deseamos. Existen elementos indispensables que debemos considerar. A grandes rasgos los podemos agrupar en personas, tecnologías y resultados. Por parte de las personas, ellas serán las encargadas de manipular la logística a realizar para la programación de un proceso automatizado. Las tecnologías serán la principal herramienta para dicha automatización. De ellas nos apoyaremos para la agilización de un proceso que de forma manual no cumpliría con los requisitos de tiempo y calidad. Al final, como en todo proceso, obtendremos los resultados. Dependiendo del proceso a automatizar, será el elemento resultante. En nuestro caso particular, el resultado ideal deberá ser la unión de materiales metálicos que cumplan con los requerimientos de la calidad anteriormente estipulados. La principal característica de una automatización siempre será que evite lo mayor posible la intervención humana en el proceso. En nuestra situación, los elementos principales para ayudarnos al cumplimiento de este son los robots, que básicamente es un manipulador multifuncional reprogramable, lo cual permite su adaptación a diferentes aplicaciones. La programación. Se puede definir como el proceso mediante el cual se le indica a éste la secuencia de acciones que deberá llevar a cabo durante la realización de su tarea. Existen diversas empresas que fabrican y distribuyen estos productos. Sin embargo, entre ellas destacan dos muy importantes. ABB, KUKA Robotics. La programación se lleva a cabo mediante un software computacional. ABB Studio nos permite seleccionar los elementos a incluir dentro de nuestro proceso y sus acciones a realizar. Terminada la programación del o de los robots, podemos visualizar una simulación de las operaciones que ejecutarán en la automatización de nuestro proceso. Como resultado, en la pantalla observamos al robot cumpliendo las tareas programadas. Observando de cerca el extremo del brazo robótico, es apreciable el movimiento de la pistola de soldadura, creando el arco eléctrico para depositar nuestro material de aporte a las piezas de soldar. De igual manera, los robots elaborados por KUKA Robotics cuentan con un software para programar las tareas de sus robots. Vemos una simulación de dicho programa que indica las secuencias que, en este caso, nuestros robots deberán cumplir físicamente. Para este caso apreciamos dos elementos robots, donde uno es encargado de la manipulación del material y el otro es el brazo que llevará a cabo el proceso de soldadura por arco eléctrico y gas. Aquí se muestra el resultado de una programación de dos robots KUKA soldando simultáneamente. En este caso, la implementación de la automatización de soldadura ayuda a la agilización del proceso de unir piezas de un motor de combustión interna. Como conclusión, hasta hace poco tiempo los procesos de soldadura se realizaban de forma manual, pero debido al incremento en los procesos productivos se ha migrado a sistemas automatizados. El robot puede soldar a la misma velocidad que un hombre. La ventaja es que el robot siempre está soldando.
Un hombre al soldar debe parar y ajustar la pieza y volver a soldar. El robot puede pasar el 85% del tiempo soldando, contra el 20% de una persona manual. Aun cuando los robots sean muy sofisticados, todavía se requiere de una interfaz hombre-máquina, pues necesitan ser programados. Siempre se recomienda elegir como programador a una persona que sea un buen soldador, porque así sabrá cuando una soldadura está bien realizada, si se debe al gas protector o a los electrodos que utiliza el robot.